Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Bochornoso espectáculo delante de las oficinas de gobierno por parte de algunos miembros del Grupo de 7. Conductores imprudentes usan vías del tram como carreteras de uso para carros normales. Encuentran cuerpos y restos del avión siniestrado de Air Asia. Enrique Iglesias le sigue los pasos a Romeo. El cantante español se besó con una fanática. Detalles al final de la emisión. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Ayer en horas de la tarde se presenció un espectáculo bochornoso delante de las oficinas de gobierno, en donde cerca de 7 personas de los que se conocen como el Grupo de 7 mostraron sus jockeys como muestra de protesta. Esto, en vez de haber generado algún tipo de discusión política o social, generó un mal espectáculo delante de cientos de turistas que transitaban a esa hora por allí. El día de ayer una inusual protesta se presenció delante de las oficinas de gobierno. Allí el llamado Grupo de 7 cambió de estrategia, ya que según ellos, en ocasiones pasadas no les dio resultado. En esta oportunidad el señor Rocky Kelly y sus copartidarios, que no eran más de 10 personas, decidieron mostrar su ropa interior delante del gobierno para evidenciar su descontento y también para mostrar que según ellos esto no es un juego. En el inicio del próximo año se llevará a cabo una reunión en la isla con participantes provenientes de Curazao, San Martín, Holanda, entre otros, pues el llamado Grupo de 7 indicó que en esos días volverán a actuar de la misma forma si no les dan oído. El señor Kelly, promotor de este tipo de hechos, indicó que era quemar el árbol de Navidad que está delante de las oficinas de gobierno o era mostrar sus jockeys, pues ellos optaron por la segunda opción. Pero lejos de ser una protesta con argumentos y con escucha a nivel político o social, sí se convirtió en un espectáculo bochornoso que dejó una muy mala impresión e imagen delante de cientos de turistas que a esa hora se encontraban en ese lugar. La rápida acción de la seguridad de un centro comercial en la isla permitió la detención de una mujer oriunda de Venezuela que llegó a Aruba a través de crucero y quien estaba robando en un local de bolsos para mujer. Esto, sumado al pase de tarjetas de crédito falsa, ha prendido las alarmas de muchos locales comerciales. Ayer en horas de la tarde se presentó un hecho en el centro comercial Renaissance, en donde una mujer que llegó a la isla en barco crucero y de origen venezolano intentó robarse un bolso de la marca Michael Kors. Al parecer, la mujer al bajarse del barco se dirigió hacia este local comercial, logrando llevarse consigo un bolso valuado en más de $700 sin pagarlo. La seguridad del lugar, al darse cuenta de lo sucedido, la siguió hasta el muelle de Oranjestad, en donde la retuvieron. Ella intentó pagar, pero al parecer su tarjeta de crédito se falló. De esta forma, el cuerpo policial dio a conocer los datos de esta mujer con el nombre de Amal Wasuf Al-Rayes para que todos los otros comerciales estén bien atentos. Esto no es lo único que algunos turistas están haciendo en nuestra isla, ya que se ha conocido últimamente que ellos están usando tarjetas de crédito falsas con el fin de comprar artículos de valor en Aruba. Así que los dueños de negocios están alertas ante este tipo de personas que vienen a nuestra isla a cometer actos delictivos. Durante este fin de semana en la calle principal se vio un gran movimiento por parte de todas las personas que querían realizar sus compras tanto de Navidad como de fin de año, pero algunos conductores no midieron consecuencias y decidieron utilizar las vías del tram como carreteras para transitar, sin importar que por este lugar no solo pasa el tranvía, sino personas y niños. Este fin de semana la calle principal contó con una gran afluencia de personas. Grandes y chicos disfrutaban de un recorrido por la calle grande para hacer sus compras para Navidad y fin de año. Pero durante el día se pudo observar cómo algunos conductores asociales transitaban por las vías del tram que están destinadas para que atraviese este tranvía o para que circule el flujo peatonal. Sin medir consecuencias, estos conductores, debido al embotellamiento que se presentaba en algunas vías debido a la fecha, optaron por utilizar las vías del tram como carreteras para seguir su camino.
ante la mirada atónita de cientos de peatones quienes disgustados no toleraban lo que veían. Esto da muestras de la falta de paciencia que tienen algunos choferes y la falta de conciencia ciudadana, ya que así como uno inició, muchos lo seguían, haciendo que este actuar se volviese repetitivo. Iniciamos nuestro recorrido internacional. El avistamiento de 6 cuerpos hinchados y restos de fusilaje flotando en aguas indonesias pusieron hoy martes un doloroso final al misterio que rodeaba el vuelo 8501 de Air Asia, que se estrelló en el mar de Java con 162 personas a bordo y estuvo desaparecido durante más de 2 días. Según informó la cadena de televisión Sky News, han sido encontrados y rescatados más de 40 cadáveres de pasajeros. Los familiares de las víctimas siguen las operaciones de rescate desde el aeropuerto de Surabaya y han podido ver en directo las primeras imágenes de los cadáveres encontrados. Los cuerpos se encontraron justamente en aguas del mar de Java, a unos 10 kilómetros en donde se produjo la última comunicación del vuelo 8501 con el control de tráfico aéreo. El avión con 162 personas a bordo desapareció el domingo a medio camino entre Surabaya, en Indonesia, y Singapur, tras toparse con nubes de tormenta. Momentos de pánico vivieron pacientes y médicos de una clínica en el norte de Barranquilla, en Colombia, cuando una ambulancia que acababa de dejar a un paciente se incendió en la puerta del centro asistencial. En llamas terminó la ambulancia que transportaba a un paciente desde el municipio de Soledad hacia una clínica en el norte de Barranquilla. Según testigos, el vehículo se incendió minutos después de que los paramédicos bajaran al paciente. La emergencia ocurrió en la entrada de urgencias de la clínica, lo que generó pánico entre médicos y transeúntes. No habían pacientes dentro de la ambulancia porque no tenían sino como 2 minutos que los habían bajado. Y el cuerpo de clínico de ahí de la clínica pues usaron todas las capacidades con los extintores, pero no era ya posible apagar el incendio. Testigos aseguran que en medio del incendio la ambulancia explotó. Pasaron como aproximadamente como unos 5 minutos cuando hizo una explosión la ambulancia. Eso fue seguramente algún monitor de los que ella presunta cargar ahí. Según los bomberos, lo que explotó fue una bala de oxígeno, pero las autoridades investigan para determinar qué pudo ocasionar el incendio. Estamos ahí con un grupo especial de investigadores verificando a ver las posibles causas que generaron este incendio. Las autoridades no reportaron personas lesionadas, pero la ambulancia fue declarada en pérdida total. Las alarmas están encendidas en Venezuela por cuenta del incremento de los homicidios y otros delitos. Según el Observatorio de Violencia de ese país, este año cerraría con 24.980 muertes violentas. Así es, buenas tardes. Según este informe del Observatorio Venezolano de Violencia, Venezuela ocupa el segundo lugar como el país más violento de la región. Por cada 100.000 habitantes, 82 personas pierden la vida de forma violenta en Venezuela. Las 24.980 muertes violentas de este año significan un aumento frente al año pasado de 227 crímenes. Solo en el área metropolitana de Caracas se registraron 5.045 muertes. Sí, el segundo país más violento del mundo, con todas las características y el dolor que eso significa. Diciembre ha sido uno de los meses con mayor índice de muertes. Tan solo en la Gran Caracas han sido ingresados 480 cadáveres a la medicatura forense. Aber Rivas nos cuenta cómo fue asesinado su padre. Entonces viene el tipo y le mete 5 tiros a mi papá y se queda ahí. A pesar de los esfuerzos del gobierno por disminuir las cifras, los ciudadanos se sienten desprotegidos y siguen exigiendo seguridad. Fundamentalmente notamos un incremento en lo que es la extorsión, el secuestro. Personajes de la vida pública no fueron ajenos a la ola de inseguridad. Las muertes de la ex Miss Venezuela Mónica Espira, el concejal oficialista Eliezer Otaiza y el diputado oficialista Robert Serra evidenciaron la crisis por la creciente violencia. Solo en el área metropolitana de Caracas han sido asesinados unos 132 funcionarios de seguridad. Desde Caracas, Venezuela, Rita de Martino, Noticias Caracol.
Crece la emergencia sanitaria en Colombia por la expansión del virus del chikungunya. La Federación Médica Nacional advirtió que en 2 meses podrían ser más de 1 millón los colombianos afectados. El 80% de los 77.000 casos diagnosticados hasta ahora se registran en la costa Caribe. El manejo de la enfermedad y las medidas de prevención han generado controversia entre el gobierno, la Federación Médica y la Defensoría del Pueblo. Estos mosquitos, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, son los que transmiten el chikungunya. Hace 5 meses, cuando se diagnosticó el primer caso, el gobierno dijo que estaba preparándose para enfrentar la epidemia en Colombia, pero Germán Fernández, de la Federación Médica Colombiana, dice que ni el Estado ni las EPS estaban preparadas. Fallamos porque aquí no hay medidas de prevención y porque además dejamos que las EPS manejen los recursos de la promoción y de la prevención y que no se apliquen a lo que corresponde. En este caso las EPS han demostrado la ausencia total en medidas de prevención del chikungunya. Jaime Arias, vocero de las EPS, acepta parte de los argumentos de los médicos. El país no estaba preparado, hace 6 meses nadie hablaba de eso porque no había llegado. Hoy en Colombia hay 77.000 casos diagnosticados, pero los médicos advierten que antes de febrero la cifra aterrará. Podemos llegar a tener 1 millón de personas afectadas en pocas semanas. Para las EPS, las incapacidades se desbordarán. Las consultas médicas se van a llenar de pacientes con esta enfermedad. Otra entidad que se sumó a las críticas fue la Defensoría del Pueblo. Se ha hecho un trabajo, lamentablemente no ha podido llegar a toda la comunidad, hay mucha desinformación, tenemos muchas quejas en las regionales donde en las salas de urgencia no dan abasto y no los han podido atender, incluso hay escasez del medicamento. Para el Instituto Nacional de Salud, en Colombia se siguieron las alertas de la Organización Mundial de la Salud. Su director, Fernando de la Hoz, acepta que detener el virus es una labor casi imposible. Hay municipios del país que no tienen, digamos, una infraestructura muy fuerte en términos de atención y allí es donde se han presentado algunos problemas. Lo grave para Colombia es que el 70% del país es ideal para la reproducción del mosquito que transmite el chikungunya. En Argentina, la policía de ese país logró detener a 7 delincuentes. ¿Cómo actuaban? Asaltaban bancos utilizando una masa de 3 kilos para hacer estallar los vidrios de los bancos. En el sector de cajeros automáticos los destruían y luego los vaciaban justo después de que los recargaban con dinero. Bajan del auto, 2 golpes de masa y adentro. Arma en mano, irrumpen en un banco de Rafael Calzada minutos después de las 3 de la tarde cuando se recargan los cajeros automáticos y aprovechan el botín al alcance de la mano que arrancan a los empleados de la sucursal. Se van en menos de 120 segundos. Es uno de los golpes de delincuentes que la policía bonaerense bautizó, previsiblemente, como la banda de la masa. En este episodio, uno de los ladrones se cayó hiriéndose. Esa marca le permitió a los investigadores identificarlo en los allanamientos que a la postre terminarían por desbaratar a la banda. Cuando los uniformados realizaron el operativo, encontraron un poderoso arsenal en manos de los asaltantes. Se logró incautar más de 1000 proyectiles de diferentes calibres y marcas. Y bueno, la modalidad de los autores constan en video, lo cual está aportado en la presente investigación. Así ingresaban a un banco en Avellaneda, mismo modus operandi, a la misma hora, después del horario de cierre, siempre armados y siempre sin olvidar, claro, el elemento en cuestión, la masa. Una vez en la sucursal, los delincuentes van al recinto donde se cargan y recargan los cajeros, toman lo que no es suyo y se van, siempre con un auto que los espera y otro de apoyo. 2 vehículos, otra vez, pero ahora en Banfield, de nuevo, los golpes con la masa. Intentan abrir el cerrojo de la puerta en vano para agilizar la huida. Al fondo del salón abordan a un empleado con el que ingresan al sector reservado para los cajeros. Todo lo resuelven con precisión y rapidez. Se calcula que en cada golpe efectuado, el botín superó el 1.000.000 de pesos. Cronometraban su accionar. 2 minutos el robo más largo, 22 segundos el más corto. La banda de la masa tenía 4 integrantes, todos detenidos.
Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.